Me llamo Omar García Arfuch y llevo años enfrentando al crimen organizado, pero lo de Uruapan me heló la sangre. No por la violencia, sino por lo que representa. Están usando niños como armas desechables. Noticias de última hora. Ya identifiqué al asesino de Carlos Manso. Es un muchacho que apenas tiene 19 años, le dicen el Cuate. Pertenece a una célula que trabaja para el cártel Jalisco Nueva Generación. Estaba lleno de drogas, cargaba un arma y venía decidido a matar. Lo que pasó esa noche fue terrible. Era 1 de noviembre, plena celebración del Festival de Velas en Uruapan. Entre faroles prendidos y familias festejando el Día de Muertos, un disparo cortó la música, luego otro, y después todo se volvió caos. Carlos Manso Rodríguez, el alcalde de Uruapan, cayó al piso con 2 balazos en el estómago y uno en el brazo. A su lado, gritos, gente empujándose, niños llorando. El suelo se movía con los pasos de todos corriendo, pero nadie sabía hacia dónde ir. Un grupo de guardias reaccionó rápido. Se oyó una última bala y en el piso junto al kiosco central quedó tirado el atacante. Pero no estaba solo. Eso lo supe después. Horas más tarde, desde el Centro Nacional de Inteligencia, rompí el silencio. Identificamos al agresor como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate. No actuó solo. Esto fue un mensaje y el Estado va a responder con toda nuestra fuerza. El problema no termina ahí. Las primeras líneas de investigación muestran que el Cuate era de Apatzingán, de la colonia Miguel Hidalgo. Tenía lazos familiares con el Prangana, un operador de los hermanos Álvarez Ayala. Estos dos, conocidos como el R1 y el R2, son lugartenientes del CJNG. La conexión es clara como el agua. La orden vino de arriba y el asesino, que apenas era un muchacho, fue preparado, drogado y soltado en medio de una plaza llena de gente con un solo objetivo: matar a Carlos Manso. En el laboratorio forense confirmaron lo que yo ya temía. El Cuate tenía anfetaminas y marihuana en el cuerpo. Cargaba una pistola calibre 9 milímetros que ya se había usado en otros 2 asesinatos antes. ¿Quién lo escogió? ¿Quién le dio el arma? ¿Quién escribió su sentencia de muerte y lo dejó caminar hacia su objetivo con la mirada perdida pero el pulso firme? Esto no fue un crimen de impulso, fue un acto de guerra. Y lo que voy a revelar en este caso no solo cambia el rumbo de Michoacán, sino el equilibrio de poder en tierra caliente. Porque detrás de la muerte de un alcalde hay algo más oscuro, más profundo y más peligroso de lo que nadie quiere admitir. Y lo que descubrimos en el cuerpo del agresor encendió todas mis alarmas. Las calles del centro estaban decoradas con papel picado. Los altares brillaban con veladoras. Cientos de personas llenaban la Plaza Morelos para celebrar el Festival de las Velas, un evento tradicional del Día de Muertos. Pero esa noche la muerte no venía disfrazada de Catrina, venía armada. Carlos Manso, alcalde del municipio, había subido al escenario minutos antes. Sonreía. La banda comenzaba a tocar los primeros acordes de un son huasteco cuando uno de los que estaban ahí, un joven flaco con sudadera gris, se metió entre la gente. Iba solo, caminaba con decisión y no miraba a nadie. A las 8:10 de la noche, las cámaras del C4 lo captan por primera vez. Cruza por el lado norte de la plaza, se para un momento junto al jardín y en lugar de mirar el altar saca algo del bolsillo. Un testigo lo notó pero no hizo nada. Pensé que era un celular, pero la forma era rara y tenía los ojos como vacíos, me dijo después. El sonido de la primera bala rompió la música. Después los gritos. En segundos, lo que era un evento familiar se convirtió en un campo de pánico. Madres abrazando a sus hijos, abuelos buscando salida, un niño llorando con las manos en las orejas. Carlos Manso cayó de espaldas. La sangre se mezcló con los pétalos de cempasúchil. Mientras eso pasaba, un operativo silencioso comenzaba en las afueras. La Guardia Nacional, que estaba presente como escolta del alcalde, actuó en segundos. El atacante intentó correr. No llegó lejos. Lo detuvimos a 15 metros del cuerpo. El clima cambió. La noche se puso pesada. El aire olía a pólvora y miedo. Los fuegos artificiales quedaron guardados. Las velas comenzaron a apagarse una por una, y entre todo ese desorden algo no cuadraba. El agresor no tenía identificación, no traía credencial de ningún tipo, pero su cuerpo hablaba por sí solo. 12 tatuajes en diferentes partes, un cráneo con el número 401, una Hello Kitty en el antebrazo, un corazón en el dedo anular, símbolos de pesos, demonios, coronas, letras imposibles de entender, pero no fue eso lo que alertó a mis peritos, fue el patrón. Cada tatuaje era una firma, cada marca una señal, un lenguaje que usan las células de iniciación del CJNG. Y entonces apareció la primera pregunta real. ¿Qué hacía un muchacho tatuado, drogado, sin identidad confirmada,
con un arma usada en otros asesinatos dentro de un evento público a metros del alcalde. Lo que parecía un lobo solitario, en realidad no había llegado solo. Las luces del festival de velas iluminaban la plaza como un altar vivo, y entonces apareció él, sudadera gris, capucha baja, pasos derechos. El cuate no dudaba, su mirada era hueca, sus pupilas grandes, caminaba como quien ya no tiene vuelta atrás. Cruzó el jardín central sin mirar a nadie. Tenía el arma en la cintura. Pasó junto a un grupo de jóvenes que se tomaban fotos. Uno de ellos lo recuerda con escalofríos. No parpadeaba, parecía un muerto caminando. A las 8:12, la distancia entre él y Carlos Manso era de 5 metros. Se detuvo, respiró hondo y sacó el arma. 7 disparos en menos de 4 segundos. Las balas rebotaron entre las paredes de piedra. La música se cortó, los cables chispearon. Una madre gritó con la voz quebrada: «¡Tírate al suelo!», y el horror se soltó. Carlos Manso recibió 2 balas en el estómago y una más en el brazo izquierdo. Cayó hacia atrás con los ojos todavía abiertos y la mirada perdida entre las luces de neón. Los escoltas de la Guardia Nacional reaccionaron de inmediato. El primer agente se lanzó sobre el cuerpo del alcalde. El segundo localizó al tirador. El cuate corrió, pero sus movimientos eran torpes, sin control. Tropezó con una banca, giró mal y se estrelló contra una columna. Intentó levantar el arma. No pudo. Una última orden se escuchó entre los radios: «Disparen», y lo abatieron ahí mismo, frente a decenas de testigos, frente a niños, frente a cámaras, frente al altar del Día de Muertos. La escena parecía de película de guerra: gente tirada en el piso, policías gritando, doctores improvisados intentando detener la hemorragia del edil, los pétalos de flor de muerto pegados en la sangre caliente, el aire con sabor a metal. A las 8:17, una ambulancia rompe el cerco. Carlos Manso aún respira. Tiene los ojos cerrados, pero sus labios se mueven. Nadie sabe si reza, si llama a su esposa o si simplemente repite su último pensamiento. Lo suben, lo intuban y lo llevan al hospital más cercano. Mientras tanto, los peritos se acercan al cuerpo del agresor. Uno de ellos da un paso atrás al ver el rostro. No tiene más de 19, es un niño. No traía cartera ni celular, solo los tatuajes y una pistola 9 milímetros con el cargador vacío. Pero había algo más: una tarjeta de hotel arrugada en su bolsillo derecho. Y cuando revisé ese hotel, descubrí que el cuate no había venido solo. Carlos Manso Rodríguez no era un político cualquiera. Tenía 46 años, había sido comerciante, luego abogado y después alcalde. Pero antes que nada era padre de 2 hijas, esposo de Grecia Quirós y vecino de la colonia La Mora, donde todavía lo saludaban como Carlitos cuando pasaba por la panadería de siempre. Llevaba solo 10 meses en el cargo y ya había hecho enemigos, no porque robara, sino porque cerró contratos sucios, intervino rutas controladas por grupos criminales y ordenó reforzar operativos en colonias calientes como La Cedrera y Santa Rosa. Nunca pidió escoltas adicionales. «No tengo miedo. Aquí me cuida la gente», solía decir. Pero la noche del ataque la gente no pudo hacer nada. Cuando ingresó al hospital, su cuerpo ya mostraba signos de shock por pérdida de sangre. Perdió demasiada. La bala que entró por el estómago atravesó órganos vitales. Durante 45 minutos, los médicos hicieron lo imposible. Pero a las 9:58 de la noche su corazón se detuvo. Grecia Quirós, su esposa, fue la primera en llegar. Al verla, los médicos bajaron la mirada. No hacía falta decir nada. Ella entendió todo en ese silencio. Se tiró sobre el cuerpo de su esposo y gritó con una rabia que todavía me duele recordar: «No, no, no, cobarde, cobarde». No le hablaba a Carlos, le hablaba a quien lo había matado. En ese instante supe que no podía fallarle, ni a ella ni a sus hijas, ni a Uruapan. Los primeros datos forenses llegaron rápido a mi escritorio. El arma homicida, una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, marca desconocida, sin número de serie, pero con un historial oscuro. Mis equipos cruzaron datos. Esa misma pistola había sido usada en 2 asesinatos previos, uno en marzo, otro en julio, ambos en la región de Tierra Caliente, ambos relacionados con ajustes de cuentas entre células del CJNG. Eso no es casualidad, es una ruta, una línea que conecta nombres, lugares y órdenes. El análisis de los tatuajes fue igual de revelador. Mis expertos en símbolos carcelarios y pandillerismo confirmaron que varios de los diseños coinciden con marcas de iniciación del cartel Jalisco Nueva Generación: el cráneo con el número 401, el rostro infantil en el hombro, las coronas en las costillas. Todo habla de un proceso de adoctrinamiento, de lealtad forzada, de una vida entregada antes de siquiera comenzar. El cuate no eligió ese camino, lo arrastraron. Pero eso no lo hace menos culpable,
lo hace más trágico y me hace más determinado a desmantelar la estructura que convierte niños en armas. La investigación avanzó con velocidad. Revisé personalmente cada cámara del C4, cada testimonio, cada registro de entrada y salida en la zona del festival, y encontré algo, no uno, sino dos sujetos sospechosos. El cuate no llegó solo, entró con otro joven, más alto, complexión robusta, también con sudadera. Las cámaras lo captan caminando 5 metros detrás, nunca lo pierde de vista, nunca se acerca demasiado. Un guía, un vigilante, alguien que se aseguró de que el cuate cumpliera su misión. Cuando todo explotó, ese segundo sujeto desapareció entre la multitud, como fantasma, como si nunca hubiera estado ahí, pero yo lo vi, y mis equipos lo están buscando. Porque ese hombre, quien quiera que sea, tiene las respuestas. Él sabe quién dio la orden, él sabe quién entregó el arma, él sabe por qué eligieron a Carlos Manso, y yo voy a encontrarlo. El operador clave en esta cadena es el Prangana, un sujeto originario también de Apatzingán. Tiene antecedentes por narcomenudeo, homicidio y tráfico de armas. Y lo más importante, es familia del cuate. Tío, primo, hermano mayor. Aún no tenemos confirmación exacta del parentesco, pero las fuentes en el terreno coinciden, hay sangre compartida. El Prangana trabaja directamente para los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos en el mundo criminal como R1 y R2, dos lugartenientes pesados del CJNG con control territorial en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Ellos no mueven un dedo sin supervisión externa, no fue un impulso, fue una orden que nació lejos de Uruapan y que tuvo en el cuate solo al ejecutor visible. Lo que me queda claro es que el crimen tenía capas, un autor material, un cómplice y muy posiblemente un autor intelectual. La fiscalía ya tiene los primeros retratos hablados y yo, al ser notificado, emití un mensaje que sembró inquietud en todo el país. Esto no fue un ataque a un alcalde, fue un ataque directo al Estado y vamos por cada responsable uno por uno. La ciudad de Uruapan amaneció este lunes envuelta en una mezcla de luto, rabia e incertidumbre. El reloj marcaba las 7:30 de la tarde y aún seguía vivo el eco de los disparos que terminaron con la vida de Carlos Manso Rodríguez en pleno Festival de Velas. La noche del 1 de noviembre, el asesinato del alcalde no fue únicamente un hecho criminal. Hoy lo veo como una herida abierta al corazón mismo del poder local. Mi mensaje resonó con fuerza. Esto no quedará impune, y aunque la agresión ocurrió hace menos de 48 horas, ya hay señales claras de un alcance mayor, de un diseño que va más allá del escenario que todos creíamos vigilado. Primero, la vinculación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Las fuentes federales confirman que el asesino, apodado Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, tenía lazos familiares directos con un operador del cártel apodado El Prangana. Ese operador a su vez depende de los hermanos Ramón Álvarez Ayala y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como R1 y R2, implicados en la logística del CJNG. La cadena de mando se dibuja rápida como un mapa de fuego. Segundo, los datos técnicos. El agresor llevaba consigo una pistola de 9 milímetros que ya había sido vinculada a otros homicidios en la región, y su cuerpo tiene más de una decena de tatuajes, cráneos, el número 401, símbolos de coronas, rostros infantiles, señales de un ritual de iniciación. Según mis peritos, el joven tenía entre 17 y 19 años. Dio positivo en pruebas de anfetaminas y marihuana, un soldado cruelmente joven, usado como punta de lanza. Tercero, el blanco estaba protegido. Manso contaba con protección desde diciembre del año pasado, y en mayo se reforzó con elementos de la Guardia Nacional. Pero aún así, la emboscada logró su objetivo dentro de un evento público con decenas de testigos. Eso evidencia que los agresores eligieron el escenario, la hora, el marco para multiplicar el impacto. Y mientras Uruapan se convierte en foco nacional, surge la duda que pesa más que todas las balas. ¿Quién dio la orden? ¿Quién permitió que el cuate entrara, disparara y huyera, aunque solo hasta ser abatido? El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya advirtió que el autor intelectual existe, que hay grupos criminales implicados más allá del ejecutor. La investigación apenas arranca, pero el tablero ya está puesto. En la avenida principal de Uruapan se ven patrullas, operativos, fiscales que suben al escenario de hechos. La plaza donde ocurrió el crimen es ahora punto de vigilancia. La gente, aunque tranquila por fuera, murmura en voz baja: esto no es un error. Y mientras tanto, yo este lunes por la tarde encendí la alerta nacional, porque lo que empezó como un ataque local se perfila como un golpe simbólico al Estado. Y lo que mis investigadores hallaron en el hotel donde se hospedó el cuate
podría destapar la caja de Pandora. En Uruapan, los días ya no pasan igual. Desde el 1 de noviembre, los negocios cierran antes del anochecer. Las patrullas circulan con luces apagadas y los altares del Día de Muertos que antes estaban llenos de flores, hoy tienen algo más: miedo. El asesinato de Carlos Manso no solo dejó un vacío político, dejó una advertencia clara: nadie está a salvo. La población lo sabe y el silencio se ha vuelto norma. En las calles donde antes se vendían pan de muerto y calaveritas, ahora se escuchan murmullos. A ese chavo lo trajeron solo a matar. Alguien muy arriba mandó ese mensaje. Esto no fue por dinero, fue por poder. Los rumores crecen y con ellos el terror, porque aunque el agresor fue abatido, la verdad sigue libre. Y más aún, el cuerpo del atacante aún no ha sido reclamado por nadie, ni un amigo, ni un familiar. Nadie ha preguntado por Osvaldo Gutiérrez Vázquez, como si su vida hubiera sido diseñada solo para morir esa noche. Los médicos forenses anotaron su edad aproximada entre 17 y 19 años. El análisis toxicológico fue devastador. Tenía altos niveles de anfetaminas, THC y trazas de otras sustancias aún no identificadas. No estaba en control, estaba programado. Y mientras la sociedad trata de digerir el golpe, el sistema judicial comienza a llenarse de preguntas. El fiscal Carlos Torres Piña confirmó que hay una carpeta abierta por homicidio doloso y que la misma pistola usada por el cuate ya se vinculó a otros 2 asesinatos. La pregunta es obvia: ¿quién se la dio? El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en un intento de contener la indignación, aseguró que el ataque no quedará impune y que ya se investiga la posible complicidad de más actores. Pero en el funeral del alcalde las palabras no fueron suficientes. Grecia Quirós, esposa de Manso, fue abordada por decenas de ciudadanos. Algunos lloraban, otros pedían justicia, pero una mujer mayor le dijo algo al oído que quedó grabado en varios testigos: no dejes que lo borren, que no lo maten 2 veces. Esa frase lo sintetiza todo, porque lo que se juega ahora no es solo la memoria de un alcalde valiente, sino la credibilidad de un Estado que ha sido vulnerado en su rostro más visible. En colonias como La Cedrera y Santa Rosa, donde Manso había ordenado operativos contra el narcomenudeo, ya comenzaron a circular mensajes: ahora sí, nadie los va a proteger. Y mientras el miedo se instala como huésped permanente, nosotros avanzamos en círculos. Aún falta identificar al segundo joven captado por las cámaras, aún falta comprobar quién entregó el arma y, sobre todo, aún falta enfrentar al verdadero rostro que firmó la orden de ejecución. La noticia viajó más rápido que la justicia. Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, fue asesinado en pleno Día de Muertos por un joven de 19 años, drogado, armado y enviado por el crimen organizado. Y el país entero miró hacia otro lado. En las primeras horas tras el ataque, las redes sociales ardieron. Mensajes de indignación, homenajes, promesas de justicia, pero el algoritmo olvidó rápido. Y la violencia, como siempre, siguió adelante. En la Ciudad de México, un comunicado institucional intentó calmar el oleaje. La seguridad está garantizada, se refuerzan los operativos. Ya fue abatido el agresor. Pero en Uruapan la gente no escucha comunicados, escucha disparos y el eco de un hombre que duele: Carlos. Porque Manso no fue un caído cualquiera, fue un funcionario que denunció corrupción, que enfrentó mafias locales, que sabía lo que se jugaba cada vez que salía a la calle, y lo mataron donde más dolía, en público, frente a su gente, durante una fiesta, un mensaje, una ejecución política disfrazada de crimen común. El país ya lo ha visto antes y probablemente lo volverá a ver. Pero lo que ocurrió con el cuate, un joven casi niño convertido en arma viviente por el CJNG, dejó claro que la nueva guerra no se libra con ejércitos, sino con cuerpos descartables y órdenes invisibles. Y ahora el miedo se pregunta cuántos cuates más están esperando su turno. Yo, desde el centro de inteligencia, lo dije sin rodeos. Esto fue un ataque al Estado y cada ataque tendrá respuesta. Pero la pregunta no es si yo responderé, la pregunta real es si responderé a tiempo. Porque Carlos Manso ya no está y su nombre, como tantos otros, amenaza con ser tragado por la costumbre nacional más peligrosa, la indiferencia. Hoy esa plaza sigue con flores, pero no son de fiesta, son de luto. Y ese altar no tiene pan ni papel picado, solo tiene una frase escrita con marcador negro en una cartulina pegada al muro del kiosco. A los que matan a la luz del día, ¿quién los protege en la oscuridad? Yo leo esa frase todos los días desde mi oficina. Y me comprometo, como jefe de inteligencia, como servidor público, como mexicano, a responderla con hechos.